Muy buenas noches o buenos días. Ya uno no sabe en esta tragedia que estamos viviendo qué día es o qué hora es. El trabajo de investigación que realicé lo denominé responsabilidad disciplinaria del ordenador del gasto frente al principio de planeación de la obra pública. Este trabajo, esta investigación está dirigida precisamente en razón a los miles de millones de pesos que anualmente pierde Colombia por deficientes estudios, diseños, obras inconclusas, por la falta de los recursos, la corrupción y la mala selección del contratista, la misma interventoría deficiente y la carencia de una buena supervisión. El presente trabajo busca generar conciencia cultural y normativa a los intervinientes del contrato de obra pública y en especial a ese ordenador del gasto, a ese gerente, a ese director, a ese gobernador y alcalde, con el propósito que se cumpla cabalidad con este principio de planeación, a fin de no incurrir en una responsabilidad disciplinaria. De igual manera, señalaré las diferentes causas que conducen a la violación de dicho principio y las consecuencias que ello genera. El problema es que en los últimos 10 años, el planteamiento del problema, es que en los últimos 10 años en Colombia existen varios proyectos de infraestructura abandonados, no terminados, y terminados que adolecen de innumerables fallas. Y es cuando surge un interrogante. ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Cuál es la causa que las obras no se terminen en el plazo fijado? ¿Y cuál es el origen de los problemas que se presentan? Frente a esos interrogantes, es fácil concluir que los proyectos no se están planeando, que el llamado principio de planeación no se tiene en cuenta o no se tiene la certeza en qué consiste. Y es cuando nos surge una pregunta: ¿qué es la planeación? Hay varios autores que definen la planeación. Uno de ellos es Agustín Reyes Ponce, que señala que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para la realización. Para el tratadista Juan Carlos Espósito Vélez, señala que planeación básicamente puede definirse como una herramienta para la gestión contractual, que implica que todo proyecto que se pretenda adelantar por parte de las entidades públicas debe estar precedido por estudios encaminados a determinar una viabilidad técnica y económica. Con ello se pretende dar aplicación a la racionalidad del gasto público en concordancia con las necesidades públicas en un momento determinado. Razón por la cual, previamente a la ejecución de un contrato, la administración debe efectuar los estudios de factibilidad, proyectos e investigaciones necesarios para determinar su conveniencia, necesidad, oportunidad y valor aproximado de acuerdo con la fluctuación y estado del mercado. ¿Cuál fue la justificación para esto? Los motivos son muchos que me llevan a señalar las fallas que comúnmente incurren en la planeación de un proyecto. Indicado cada una de las etapas en que se desarrollan los proyectos, que los principios de la contratación actúen en forma dinámica, en especial el de planeación,
para que se desarrolle como una herramienta que es y no como un simple principio, a fin de que cualquier actividad en la ejecución de las obras públicas estén debidamente estudiadas, analizadas y programadas. ¿Cuál ha sido el objetivo general? Identificar y determinar las falencias en la planeación para la ejecución de un proyecto de obra pública, con el propósito que las entidades encargadas de la ejecución de estas, y en especial los ordenadores del gasto, llámense gobernadores, alcaldes, gerentes o directores, comprendan la responsabilidad que recae sobre ellos al celebrar un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que deberían realizar una verificación minuciosa de todos aquellos documentos que hacen parte de un proceso de contratación, desde los estudios previos, diseños, planos, autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de una obra pública. El objetivo específico y principal de la investigación es establecer la importancia de la planeación en el desarrollo de todo ese proceso contractual para la ejecución de la obra pública, priorizando inicialmente la conformación del equipo de trabajo al proyecto, el cual debe ser idóneo, interdisciplinario y con la mayor experiencia posible, a fin de que una vez conformado, adelante el estudio de conveniencia o no del proyecto, adelantando los estudios previos necesarios para minimizar los gastos y los riesgos, cuyo cumplimiento exoneraría disciplinaria y fiscalmente al ordenador del gasto. Como marco referencial o como marco teórico, diría yo que son esas necesidades que tiene el país en desarrollar las provincias, sus departamentos, sus municipios. Colombia adolece de muchísimos kilómetros de carretera y tenemos unas condiciones, obviamente por el terreno, bastante difíciles. El Consejo de Estado señala que la planeación como herramienta con el propósito de procurar la materialización de los fines del Estado o de alcanzar la satisfacción de los intereses generales y la garantía de la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. La planeación sienta bases determinantes para direccionar el curso de la acción del proceso contractual, porque si ésta no se desarrolla, daría lugar de manera improvisada que sin estudio adecuado conllevaría a equivocaciones que repercuten, en este caso específico, en la sociedad, quien es en últimas la que se beneficia de la actuación estatal. Entramos ya a lo que es el marco histórico y nos preguntamos cuándo surge esa planeación. Yo creo que la planeación en Colombia se la debemos a dos expresidentes, tal vez lo mejor que hayamos tenido en los últimos 60, 70 años. Terminado el gobierno presidido por la Junta Militar, que reemplazó en su momento la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, es elegido por el llamado Frente Nacional el presidente Alberto Lleras Camargo para el periodo comprendido entre 1958 a 1962.
quienes piden la ley 19 del 25 de noviembre de 1958, la cual establece, primero, en su artículo primero, la reorganización de toda la administración pública. De acuerdo con las normas de la presente ley, dice así, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación, la continuidad de la acción oficial conforme a los planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley, la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados, el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que pueden funcionar más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales, la simplificación y economía en los trámites y procedimientos y evitar la duplicidad de labores o funciones paralelas y propiciar el ejercicio adecuado del control administrativo. ¿Qué importancia ese artículo? Aquí viene y se inicia precisamente una etapa nueva en Colombia, que es organizar la administración pública y, como lo señalaba anteriormente, la importancia de ese equipo humano que tiene que realizar todos los proyectos del Estado. Y en su artículo segundo de esa norma se hacen unos cambios muy pequeños y se crea el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, que bajo la dirección del presidente de la República, que más que el mayor ordenador del gasto, tenía esa facultad, sin menospreciar las atribuciones, obviamente, constitucionales del Congreso. Es el presidente el que propone la política económica del Estado y coordina sus diferentes aspectos. Lo mismo que las actividades de los organismos de adelantarla. Con ese consejo se vigila la economía y se proyectan una serie de planes generales para el desarrollo económico del país. Esto es precisamente, y por eso lo enmarqué así, tal vez el principio real de la planeación en Colombia. Es evidente que la expedición de esta ley nace la planeación a cargo del presidente de la República, creando, pues obviamente, como ya lo dije, ese organismo asesor. Unos años después, bajo la presidencia del doctor Carlos Lleras Restrepo, ya se hace la reforma de 1968 y obviamente hay una transformación mayor y se consolida precisamente la planeación en Colombia. Como marco jurídico, está la expedición de la Ley 80, la cual introduce en el campo normativo de la contratación principios orientadores a fin de estar más acorde con la realidad del país y en especial con el surgimiento del Estado Social de Derecho. Podríamos extendernos muchísimo de muchas situaciones. La conclusión precisamente del trabajo es que la planeación como herramienta es fundamental para que el Estado satisfaga en definitiva las necesidades de la comunidad. Si bien, como lo señalo en el trabajo, no está debidamente consagrada la planeación en el ordenamiento jurídico, este se interpreta a través de infinidad de jurisprudencias de las Cortes y en especial las sentencias proferidas por el Consejo de Estado. Por lo tanto, el éxito de toda actividad administrativa, en especial la culminación del proceso de contratación de la obra pública, debe ajustarse
al principio de planeación. De acuerdo con lo anterior, el ordenador del gasto está obligado a cumplir cada una de las etapas que expreso y señalo en el trabajo, con el principio de planeación, a fin de llevar a cabo la ejecución total de un proyecto.